¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida. Efectivamente, empezamos diálogo abierto para hablar esta noche de un tema que sin duda es preocupación de todos, la edad de jubilación. Y es que la Comisión Permanente aprobó en primera votación ampliar hasta los 75 años la posibilidad de la vigencia del cese laboral. Hablaremos sobre ese tema, por supuesto. ¿Quiénes están incluidos en la norma? Hombres y mujeres. El doctor Ricardo Herrera, experto, abogado laboralista, nos va a absolver cada una de las interrogantes. Pero también hablaremos de otro tema que sin duda es de mucha importancia, porque hoy la Fiscalía llegó hasta el estadio de Universitario de Deportes. No hubo fútbol, hubo una intervención, y es que se está investigando por crimen organizado a varios integrantes de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos que la semana pasada ocurrió también lo mismo en el estadio de Matute. Sobre el particular, el doctor Andy Carrión va a estar esta noche aquí en Diálogo Abierto. Y cerraremos con un tema que preocupa, sin duda. ¿Qué pasa por la cabeza de los presuntos asesinos? Y es que el caso de estas dos jóvenes, de estas dos hermanas victimadas en Huacho, empieza a tomar mayores ribetes. El presunto responsable ha dicho que perdió el control. Hablaremos sobre el tema con una psicóloga. Iris Espinosa estará con nosotros. Los invitamos esta noche a Diálogo Abierto. Antes, lo más importante de las noticias. No hay lugar para la violencia en las relaciones interpersonales. La presidenta es la primera autoridad de nuestro país, está cumpliendo una actividad oficial y no puede ser posible que alguien pueda atentar contra ella. Rechazamos y condenamos permanentemente todo tipo de violencia contra las mujeres. Repudiando el acto de la violencia contra la Presidenta Constitucional de la República y además solidarizándome con su persona. Evidentemente porque además de que personalmente rechazo la violencia, la Presidenta Constitucional de la República representa a la nación. ¿Consideran que debería cambiarse de repente altos mandos de la policía teniendo en cuenta este descuido, como lo han llamado, por parte de su seguridad? Eso es competencia de la señora Presidenta Constitucional de la República y no del canciller. Esto no puede pasar, esto es inadmisible en un país que vive en democracia y en donde el máximo mandatario de la nación pues representa a todos los peruanos. Mi condena absoluta, como lo hice oportunamente, contra todo acto de violencia, venga de donde venga y tenga la motivación que tenga. Los esperamos del 9 al 14 de febrero en nuestra Cajamarca para que disfruten de este gran carnaval, la fiesta más alegre del Perú, Corso, la entrada a Ño Carnavalón y nuestras ricas coplas. Cuando sale Ño Carnavalón está bonito el sábado, el domingo de patrullas, pero el lunes de Corso es lo más bonito porque se ven a las reinas. Vamos a empezar entonces las entrevistas esta noche aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Decíamos en la presentación que la Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación extender el plazo de la vigencia laboral hasta los 75 años. Claro, esta sería una medida facultativa, dependerá de cada persona, de su estado de salud y de su capacidad. Para absolver estas interrogantes esta noche se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, en términos populares, es decir, esto significa que podríamos jubilarnos a los 75 años. Bueno, creo que hay que hacer un deslinde terminológico, ¿no? Lo que el proyecto de ley plantea es que se subiría la edad de cese laboral. Las pautas legales de jubilación no se han modificado ni se van a modificar con este proyecto de ley, ¿no? Es decir, la gente se va a poder seguir jubilando a los 65 años, edad general, o si estoy afiliado a una AFP, puedo retirar mi 95.5% a los 65 años. Si soy pescador, me jubilo a los 55, si soy minero, me puedo jubilar a partir de los 45, puedo también jubilarme anticipadamente en la ONP o en la AFP, dependiendo de los requisitos legales respectivos. Es decir, eso se mantiene. Eso se mantiene. Correcto. Entonces, no es que, como he escuchado por ahí, y hay mucha preocupación en la ciudadanía, tengo que llegar a los 75 años para recién jubilarme. No, puedo jubilarme
a las edades que he mencionado en función a los requisitos respectivos. Eso va a ser una decisión y un acuerdo entre el trabajador y el empleador. A ver, lo que ocurre es que el proyecto de ley, que como tú bien dices, se aprobó en la Comisión Permanente y que en 7 días se podría aprobar en una segunda votación, y el Ejecutivo tendrá la decisión de si observa el proyecto de ley o lo publica en el peruano, establece cambios en el régimen público y privado al respecto, ¿no? Correcto. Régimen público 276 y también la ley del servicio civil. ¿Y qué dice el proyecto? Dice que si ahora el cese por edad es a los 70 años de edad, podría, si el trabajador lo pide, antes de que cumpla los 70 años de edad, excepcionalmente prorrogar ese límite hasta los 75 años. Si se cumplen 2 requisitos. El primer requisito es que el empleador considere que por necesidad de servicio se requiere continuar con el trabajador. Que se requiere esa plaza además. Claro, es decir que el empleador no va a eliminar esa plaza o no va a cambiarle el perfil del puesto. Correcto. Para, digamos, permitir que el trabajador continúe trabajando hasta los 75. Y segundo requisito es que el trabajador se someta a un examen médico que va a pagar el empleador que demuestre que está en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, lo cual es natural tratándose de una persona de 70 años. Entonces, si se cumplen estos requisitos, el empleador tiene que aceptar el pedido del trabajador. Si no se cumple alguno o los 2 requisitos, el empleador puede rechazar el pedido del trabajador. Si el empleador rechaza el pedido sin sustento, entonces incurre en un despido nulo que puede ser cuestionado judicialmente por el trabajador para lograr su reposición. Lo mismo en el caso del régimen privado. También se propone modificar la 728 para elevar la edad del cese laboral a los 75 años, que actualmente se llama cese por jubilación obligatoria automática. Es decir, el empleador puede, no está obligado, a cesar al trabajador sin incurrir en despido porque el trabajador llega a los 70 años. En este caso tendría que cesarlo a los 75 años. ¿Cuándo tiene que responder el empleador, según el proyecto de ley? Una vez presentada la solicitud del trabajador, régimen público o privado, a los 60 días tiene como máximo el empleador que responder sustentadamente si acepta o no la solicitud del trabajador. ¿También deberán de cumplirse los 2 requisitos? Indispensablemente, ¿no? Si se cumple uno no basta para que el trabajador continúe laborando. Y como dice el proyecto de ley, esta es una extensión excepcional. Lo que ocurre es que pueden entonces otros trabajadores del Estado, por ejemplo, reclamar igual trato ante la ley. Pienso en los magistrados, tanto jueces como fiscales, que según la ley de carrera judicial como la ley de carrera fiscal deben retirarse a los 70 años de edad, ¿no? Claro. Pienso en los diplomáticos, pienso en los médicos del Estado, que también tienen un régimen por el cual se retiran a los 70 años de edad. Entonces ellos probablemente comiencen a pedir cambios legislativos para que se estandarice la posibilidad de que todos puedan llegar a los 75 años de edad. Quienes sí pueden llegar, me parece, son los docentes universitarios. Así es, ellos lograron una reforma hace años a la ley universitaria que les permite, en el caso de universidades públicas, poder proyectar su vida laboral inclusive por encima de los 75. ¿Qué pasa si soy hipertenso, que tengo diabetes? O sea, estas enfermedades denominadas comorbilidades, ¿verdad? ¿Es factor negativo para poder continuar mi vida laboral? En principio no, a menos que la actividad sea una actividad de alto riesgo o sea muy estresante el trabajo que llevan a cabo y probablemente los médicos en el examen respectivo determinen que por las comorbilidades que tú has mencionado no convenga que el trabajador extienda su vida útil más allá de los 70 años. Entonces es un tema condicionado a que se cumplan estos 2 requisitos, si no, no procede. No es un derecho del trabajador que automáticamente se eleve su edad de cese a los 75, ¿no? Sino esto merece una evaluación. Ahora, la vida, digamos, la edad promedio de la vida se ha extendido, ¿verdad? Ya el hombre tiene mayor posibilidad de ampliar su vida y por tanto es esta posibilidad, según explicaba el autor de esta iniciativa en la Comisión Permanente, el motivo por el cual se ha presentado. Pero, a ver, tiene que haber siempre este acuerdo entre las 2 partes. Si el trabajador insiste, pero, a ver, cumplo con los 2 requisitos, doctor Herrera. Estoy bien de salud, puedo seguir en esa plaza, pero ¿qué ocurre con los jóvenes? Que también necesitan, porque la PEA cada año va aumentando. Numerosa cantidad de jóvenes ingresan al mercado laboral. Claro, este proyecto de ley, creo que tiene loable finalidad desde la perspectiva de ampliar la vida útil del trabajador, ¿no? El problema es que es una traba a la renovación generacional, porque efectivamente todos los años salen del colegio 300.000 chicos, no todos van a la universidad, no todos van a institutos superiores técnicos, y solo el mercado laboral absorbe 75.000 trabajadores al año, incluyendo adultos, no solamente jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema de agudo desempleo juvenil, ¿no?
La tasa de desempleo nacional está en el 5.4%, pero la tasa de desempleo juvenil supera el 14%. Tenemos 1.5 millones de ninis, jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que ni trabajan ni estudian, ¿no? 2 de cada 10 jóvenes no tienen oportunidades de trabajo ni tampoco de estudio en el Perú. Y somos un país de gran bono demográfico. La mayor parte de la población tiene menos de 45 años. Entonces, si no le damos oportunidades de trabajo a los jóvenes, creo que vamos a tener una población adulta a lo largo del tiempo poco calificada y poco experimentada. Entonces, este proyecto de ley creo que va en contra de las oportunidades de empleo para los jóvenes y va en contra de una ley que el propio Congreso dio, que ha entrado en vigencia este año, que es la ley del joven emprendedor, del joven empresario, que tiene una parte en la cual se otorgan mayores deducciones tributarias a aquellos empleadores que contraten jóvenes entre 18 y 29 años bajo determinados requisitos. Entonces el propio Congreso como que por un lado fomenta el empleo juvenil, pero por otro lado lo desincentiva o lo bloquea con este tipo de extensiones de vida útil laboral para gente que largamente ya está en la tercera edad. Esta iniciativa por el autor, digo yo, parecería que respondería más a temas sindicales. Bueno, sin duda creo que sindicatos pueden estar detrás de esta iniciativa, pueden estar de acuerdo, pero ¿qué queremos como política de Estado en materia de fomento del empleo, ¿no? Recordemos que además el mercado laboral es muy informal, solo 1 de cada 5 trabajadores está en planilla. Los otros 4 también están en situación de dependencia, pero no están en planilla. Entonces, los puestos formales en el mercado laboral, tanto público como privado, son escasos, ¿no? Solamente hablamos de 4.5 millones de puestos de trabajo formales, de un universo de 18 millones de trabajadores o personas que están buscando trabajar. Entonces, en ese contexto, creo que no podemos darnos el lujo de bloquear la renovación generacional en el empleo, porque si no también truncamos la posibilidad de que futuras generaciones puedan estar rápidamente en el mercado laboral. Y además, eso trunca también proyectos de vida, ¿no? Posibilidad de independizarse económicamente, posibilidad de casarse, posibilidad de tener hijos. Doctor Herrera, esta norma de aprobarse en el sector público incluiría a los trabajadores que están bajo el régimen 728, es decir, los que están en planilla. ¿Qué ocurre con los CAS? ¿También podrían acogerse? Claro, es curioso porque este proyecto de ley solo apunta a aquellos que están en planilla, ¿no? 276, Servicio Civil y 728. También tenemos en el Estado muchos 728, ¿no? Pero más tenemos CAS. Tenemos cerca de 350.000 trabajadores CAS, que por la ley y según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no están en planilla pese a que tienen una reconocida relación laboral. Sin embargo, como en la ley CAS, la 1057, no se prevé la posibilidad de cese por edad, entonces no hay posibilidad de reformarla. Pero podría el proyecto de ley... ¿Cómo es esto que no hay cese por edad? Claro. ¿El CAS nunca va a cesar? Lo que pasa es que el CAS fue pensado como un régimen intrínsecamente temporal. Correcto. Salió una ley que convirtió a los CAS en permanentes. Ya. Entonces ahora tienen contrato a plazo indefinido y tienen una situación jurídica de estabilidad laboral similar a la que tiene un 276 o un 728 de plazo indefinido. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué este proyecto de ley no pensó también en los CAS? En establecer un régimen de cese por edad equivalente a los de 728, 276 y el régimen de servicio civil de 75 años de edad también, ¿no? Entonces, los CAS también podrían reclamar, al igual que los jueces, fiscales, diplomáticos, médicos, que, ¿por qué no también para ellos hay una, digamos, un techo laboral hasta los 75 años de edad, ¿no? Quería preguntarle ya, cerrando este tema, ¿qué va a ocurrir con el tema de los descansos médicos? Por el tema, o por los casos de contagios que se han visto, que han crecido un poquito en las últimas semanas respecto al COVID. Claro, el Ministerio de Salud ha dado una nueva directiva al respecto, diciendo que no necesariamente ya el trabajador va a tener que descansar 5 días útiles. Va a depender de lo que diga el médico ocupacional de la empresa o el médico de cualquier centro de salud que lo atienda, ¿no? Inclusive podría el trabajador a los 2 o 3 días ya estar habilitado para ir al centro de trabajo con su mascarilla. El problema es que, lamentablemente, del tercer al quinto día, según los médicos, es el mayor periodo de contagio, de capacidad de contagio de las personas que están contagiadas con el COVID. Entonces me parece poco saludable, valga el término, que el MINSA haya manejado esto con suma flexibilidad, ¿no? Tampoco los empleadores están obligados a brindar mascarillas en los centros de trabajo, no hay distanciamiento social. Creo que se está asumiendo que el COVID es una gripe más. Y no es una gripe más, ciertamente, ¿no? Porque si no tenemos cuidado de darle al trabajador, a la persona en general,
un descanso o un aislamiento social obligatorio mínimo de 5 días, pueden haber consecuencias posteriores. ¿Y qué pasa si alguno o varios de los trabajadores no están vacunados porque decidieron finalmente no vacunarse? Claro, también en su momento la vacunación era obligatoria y después cambió eso a una vacunación facultativa, ¿no? Pese a que hubo sentencias judiciales que dijeron no, lo que importa es la salud de la población más que la decisión individual de la persona de vacunarse o no vacunarse. Entonces creo también que debería volverse a la vacunación obligatoria, sobre todo a partir de la promoción del gobierno de extender la vigencia de la vacuna bivalente y ahora traer vacunas monovalentes para las nuevas variantes del virus, ¿no? Entonces creo que este esfuerzo del Estado, que es muy loable, debe ir acompañado por una obligatoriedad de la vacunación, porque como dice la Constitución, importa más la salud de la población en general que la salud individual o las opciones individuales que puedan existir. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, por esta noche absolvernos las interrogantes. Gracias por la invitación, Ricardo. Muy gentil. Antes de irnos a la pausa, tenemos las fotos de costumbre. Vamos ahora a la primera fotografía. Aparece allí el Cabildo de Lima, establecido en 1535, que confirmó la fundación de la ciudad y su gobierno municipal en 1536, es decir, un año después. Durante la independencia, José de San Martín creó municipios republicanos a partir de 1821. Esa es la primera fotografía de esta noche. Y al volver, vamos a ir a una pausa, pero al retorno hablaremos de lo que está ocurriendo en la Federación Peruana de Fútbol. Varios de sus dirigentes, incluido su presidente, están siendo investigados. Hoy se desarrolló una diligencia fiscal justamente en las instalaciones del Estadio Monumental. Con eso y más, volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto para hablar sobre la Federación Peruana de Fútbol. No vamos a hablar sobre los partidos que acaba de publicar la Federación en sus cuentas y que ya van a enfrentar la Selección Peruana de Fútbol, uno con Nicaragua y otro con Costa Rica. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con quien aparece en la pantalla, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y su cúpula dirigencial. Y es que, según la teoría del Ministerio Público, Lozano estaría encabezando una organización criminal por aparentemente distribución de dinero a equipos de fútbol, primera, segunda e incluso hasta las ligas. ¿Para qué se distribuye esa plata? Vamos a hablar sobre ese tema con el doctor Andy Carrión, que está esta noche con nosotros, abogado penalista. Doctor Carrión, bienvenido como siempre. Muy buenas noches, Ricardo, y muy amable por la invitación. Bueno, esta tarde el Ministerio Público informaba de una diligencia, de una intervención a las instalaciones del Estadio Universitario de Deportes, el Monumental. La semana pasada se desarrolló una diligencia similar en el Estadio de Matute. ¿Qué ocurre con la Federación Peruana de Fútbol en este caso? En realidad lo que pasa en la Federación Peruana de Fútbol es algo realmente grave, ¿no? Y eso no lo digo yo, sino la propia Fiscalía, quien viene investigando a sus principales dirigentes por 2 delitos muy graves. El principal de ellos es el delito de fraude en la administración de personas jurídicas y el segundo, más grave aún, que es el delito de organización criminal. El delito de organización criminal tiene una pena que puede llegar incluso hasta los 15 años de prisión. La hipótesis sobre la cual parte la Fiscalía para realizar esta investigación es de que, primero, se estarían ocultando dineros de la propia federación a la asamblea de bases, es decir, no transparentar la situación financiera. ¿No rendir de la cuentas para que la gente lo entienda mejor? ¿Perdón? No rendir cuentas. No rendir cuentas, no informar a quienes conforman la asamblea de bases sobre el estado financiero real de, en este caso, la persona jurídica Federación Peruana de Fútbol. Pero no solo eso, porque esa es, digamos, la primera acción. La segunda acción sería el hecho de destinar los dineros de esta persona jurídica a una finalidad distinta para la cual es creada precisamente esta Federación Peruana de Fútbol. Esto es derivar dineros a distintas federaciones para que puedan o bien cubrir algunas deudas o bien construir algunos... Bueno, directamente a equipos de fútbol. Directamente a equipos de fútbol y también a sus propios dirigentes. Es más, dentro de ello estaría incluso hasta el viaje que se ha realizado a Doha el año pasado, el 2022, como parte del
digamos, de los partidos de fútbol que tiene la federación. Y este favorecimiento, no solamente a dirigentes y familiares cercanos, estaría destinado a generarse ciertos beneficios para la elección propia de la Federación Peruana de Fútbol. Es por eso que la Fiscalía está cumpliendo con no solamente requerir información, sino además de allanar algunas instalaciones de los equipos de fútbol para que muestren el real estado financiero y también los dineros que habrían fluido desde la Federación Peruana hacia los distintos equipos de fútbol. Estamos hablando de una suerte de repartija a los clubes de fútbol para que justamente sea esta directiva la que vuelva a ser elegida. Sí, y eso es lo que en realidad ya se ha visto en anteriores gestiones. Es por eso que vemos las gestiones que cumplen los miembros o los presidentes de las federaciones elección tras elección. Y la pregunta es, ¿qué hacen para ser reelegidos? Favorecen no solamente a los equipos de fútbol, sino también a sus dirigentes, así como también a familiares cercanos, para que este favorecimiento pueda materializarse posteriormente en la elección seguida como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Es por eso que la Fiscalía considera dentro de su hipótesis investigativa a Agustín Lozano como líder de la organización criminal. Ahora, los recursos que cuenta la Federación Peruana de Fútbol no es plata del Estado, ¿no? Porque la Federación Peruana de Fútbol actúa como un ente privado. Ese es un punto importante, porque si bien es cierto, la Federación Peruana de Fútbol es un ente privado, debemos de señalar de que la Federación Peruana propiamente, el IPD, por ejemplo, en ocasiones le facilita las instalaciones o hay dineros públicos de por medio. Sin embargo, la Fiscalía no los está investigando como funcionarios públicos. La Fiscalía les está investigando como una persona jurídica privada. Es por eso de que el delito principal por el cual viene investigando a los principales dirigentes es el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Y este delito, por lo general, tiene que ver con personas jurídicas de orden privado y no instituciones públicas. Ahora, ¿es probable que este tipo de intervenciones o allanamientos a equipos de fútbol, tal como ha ocurrido con Alianza la semana pasada, hoy con Universitario, se realice también al resto de clubes? Hay alrededor de 14 clubes y también dirigentes que están el día de hoy siendo investigados para identificar la ruta del dinero. Es decir, si es cierta la hipótesis inicial de que la federación estaría derivando dineros de manera irregular a escondidas de los propios funcionarios y para una finalidad distinta de favorecimiento. No solamente van a tener que declarar los presidentes de los clubes, sino también de las ligas departamentales. Y no debería de causar sorpresa que el allanamiento que se está realizando ahora a otro club también genere posteriormente a clubes como AET o algunos otros que están siendo involucrados en esta supuesta organización criminal. Ahora, de acuerdo al tipo de delitos, ¿cuál es la pena que podría recaer contra Agustín Lozano? Bueno, dentro del delito de fraude en la administración de personas jurídicas podríamos hablar de hasta 6 años de pena privativa de libertad, pero el delito más grave en rigor es el delito de organización criminal. De hecho, quien está investigando estos hechos es una fiscalía especializada en organización criminal y la pena máxima que puede llegar en este tipo de delitos puede ser hasta la de 15 años de pena privativa de libertad. Pese a esta investigación, Lozano y su entorno pueden seguir dirigiendo a la selección peruana de fútbol, al equipo principal. Bueno, en realidad a todas las selecciones. Está jugando actualmente la Sub-21 en un campeonato preolímpico. Es decir, ¿no los inhabilita para nada? Claro, la investigación de por sí no los inhabilita, es decir, no es de que haya una medida que los aparte de una entidad pública. Mientras sigan las investigaciones, ellos pueden seguir regentando no solamente la presidencia de la Federación Peruana, sino también quienes lideran las ligas departamentales o los mismos equipos de primera y segunda división. No hay hasta el día de hoy una medida cautelar que los aparte de estas instituciones privadas. Así es que es por ello que no nos causa sorpresa de que Agustín Lozano siga en el puesto de presidente de la Federación Peruana hasta que esto pueda culminar con o bien el archivo de la causa que sigue adelante o bien pasar a juicio. Pero recordemos de que todavía nos encontramos, Ricardo, en la etapa inicial, que es la investigación preliminar. Y por lo general, investigaciones en las que se encuentran vinculadas a un marco de organización criminal suelen tomar mucho tiempo. Pueden durar 3, 4 años, inclusive solo en la primera etapa. ¿Se podría solicitar impedimento de salida del país contra alguno de los dirigentes? Por supuesto, se podría hacer esa solicitud si es que la Fiscalía observa
que hay, por ejemplo, algún tipo de obstrucción a la justicia, se comunican con los testigos para que declaren en un determinado sentido o que concurra un peligro de fuga de cualquiera de los involucrados. En situaciones como estas, la Fiscalía tiene habilitada la vía para solicitar, por la etapa en la que nos encontremos, un pedido de impedimento de salida del país. A ver, voy yo más allá. ¿La Fiscalía podía pedir los contratos de Reynoso, de Fossati? De hecho, para que saber sí, ¿no? cómo se ha gastado la plata. Y eso es lo que viene haciendo al día de hoy, porque se supone que la investigación versa precisamente sobre los estados financieros de la Federación Peruana de Fútbol y cómo estos estados financieros no han sido transparentados a quienes conforman la Asamblea de Bases. Ello incluye no solamente las contrataciones o derivaciones dinerarias a los presidentes o clubes o ligas departamentales, sino además cómo se maneja al interior los dineros de la Federación. ¿Será por eso, doctor Carrión, que nunca se saben los sueldos de los entrenadores de la selección peruana de fútbol? Eso siempre es una incógnita, ¿no? Nosotros nos preguntamos cuánto podría eventualmente ganar un entrenador de la selección Todos sabemos nacional. cuánto gana el presidente de la República, los congresistas, los ministros. ¿Y por qué no el entrenador de la selección peruana de fútbol? Bueno, se parte de la idea de que es una entidad privada y que podría resguardar también esa información, ¿no? O sea, no hay forma de obligarlos a que transparenten al público en rigor esta información. Pero es interesante lo que dice la Fiscalía, porque sí tienen obligación de transparentar esta información financiera a la Asamblea de Bases. Y eso se supone, de acuerdo a esta hipótesis fiscal, lo que no han realizado. Y en el transcurso de la investigación estoy seguro que ya la Fiscalía más bien dispone de toda esta información, porque no solo es un análisis financiero que va a tener que realizar no solamente a la Federación, sino a los demás clubes, incluyendo clubes de primera división, segunda y ligas departamentales, sino además ver cómo se utilizaron esos dineros. Y eso es lo que en rigor va a tener como resultado, si el caso se archiva o sigue adelante. Es decir, tenemos todavía para buen tiempo. Tenemos para buen tiempo porque estamos hablando de la hipótesis de una organización criminal. Y esto por lo general toma muchísimo tiempo. Mira, acaban de allanar a un club hace una semana, el día de hoy es otro, y cada semana pues están también sistematizando toda la información que van recabando. No es fácil, más aún cuando está vinculada esta organización criminal a un supuesto manejo irregular de sus estados financieros. Bueno, es importante, ¿no? Es importante, primero que nada, transparentar las cosas y sobre todo que haya un buen manejo. Las empresas que aportan a la selección, o sea, los sponsors, ¿también se van a poder conocer esos contratos? Eso es un punto importante, Ricardo, porque si bien es cierto, estamos ante una investigación fiscal, dentro de la propia investigación fiscal existe un deber de resguardar la información que va recabando también la propia Fiscalía. En ocasiones, naturalmente, se filtra esa información y la prensa de alguna manera también puede acceder a ella. Pero en principio, yo creo que si se filtra en alguna oportunidad toda la información que va recabando la Fiscalía, pues vamos a tener acceso a ver cómo se manejan los estados financieros en la Federación. Pero mientras tanto, ellos no tienen la obligación de transparentar ellos ante el público. Sí tienen, pero la obligación de transparentarlos ante los miembros de la Asamblea de Bases. Bueno, esperemos que no haya autogoles por parte de los directivos. Lo que necesitamos es goles y clasificarnos al próximo mundial. Esperemos eso, porque al día de hoy, si hablamos y estamos comentando ahora estas investigaciones, pareciera que únicamente estamos concentrados en autogoles dirigenciales, ¿no? Cuando más bien pues el deporte tendría que ser el que prime sobre ello. Perfecto. Doctor Andy Carrión, muchísimas gracias esta noche por habernos explicado de estos detalles y conocer justamente cómo se está trabajando desde la hipótesis fiscal esta investigación a la Federación Peruana de Fútbol. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, muy amable. Vamos con nuestra foto previa a la pausa. Vamos a observar ahora la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Esta foto fue tomada el 22 de enero de 1826. Se observa la fortaleza del Real Felipe, último reducto de la resistencia española en Sudamérica. El segundo sitio del Callao en donde se produjo este asedio militar más prolongado en la costa del Pacífico durante las guerras de independencia hispanoamericana y que, recordemos, tuvo lugar en 1824 y 1826. Ahí tenemos justamente la fortaleza del Real Felipe. Vamos a la pausa y al retorno nos va a acompañar la psicóloga Iris Espinosa. ¿Y por qué? Porque el personaje que aparece justamente en pantalla está involucrado en un caso que tiene que ver con el asesinato de dos hermanas ocurrido en Huacho. Este crimen, ahora, ahí está.
este crimen que ha conmocionado a todo el país. Según los primeros testimonios del presunto responsable, dice que perdió el control. ¿En qué situaciones podemos perder el control? ¿Hasta cuánto? Nos va a absolver esas interrogantes la doctora Espinosa. Con eso y más volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto. Una noticia que conmocionó a la opinión pública la semana pasada estuvo relacionada a el caso de dos hermanas de 18 y 16 años que fueron asesinadas en un hotel de Huacho. El presunto responsable, que ya está detenido por la policía, es Cristian Ronaldo Trujillo Bardales. En los primeros interrogatorios ha dicho que perdió los papeles, que cuando se molesta pierde el control. ¿Hasta qué punto podemos perder el control? ¿En qué momento nos nublamos, como dice él? Vamos a hablar sobre ese tema con alguien que es una profesional en la materia, la doctora Iris Espinosa, psicóloga de profesión. Doctora Espinosa, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Ricardo. Bueno, cada vez nos conmocionamos más, ¿no?, con estos asesinatos, crímenes que ocurren. Lamentablemente, una de las cosas que vemos más deterioradas en esta sociedad y en general en el mundo es el tema precisamente de la violencia, ¿no? Y es importante tratar esta temática que tiene que ver precisamente con la capacidad de aprender a controlar y gestionar las emociones. ¿Y qué momento perdemos el control o podemos perder el control? Ya, mira, para poder contestar esa pregunta, yo quisiera que todos visualizáramos en este momento la imagen de un niño pequeño de 6 meses. ¿Cuándo pierde el control el niño? Cuando está incómodo, cuando no tiene el juguete, cuando no, el pañal está mojado, cuando la mamá no está. ¿Cómo es que este niño... Cuando tiene hambre. Exacto, cuando tiene hambre, claro. Exactamente, ¿no? O cuando de pronto el hermanito vino y captó la atención de la mamá. Entonces, para nosotros, nadie condena en un niño de 6 meses o de 1 año que haya perdido el control. Lo que sucede es que la mayoría de personas, tras una serie de procesos conductuales aprendidos en el entorno familiar y a nivel social, vamos aprendiendo a controlar nuestra frustración, nuestro enojo y nuestra ira. La pregunta es, ¿cuándo se da esta falta de control? ¿Cuándo se da? Cuando hay una ira, ¿no es cierto?, que comenzó siendo un enojo y después un enojo que todos hemos tenido. Pero esto parece que empieza por un enamoramiento con una de las hermanas. Ajá. Y que esta, como ocurre en muchos casos, decide terminar la relación. Pero allí viene esa suerte de frustración, de enojo, de cólera, de que yo te quiero, si no estás conmigo no eres para nadie. Es decir, eso ya va rompiendo los esquemas de la persona. Eso va rompiendo no solamente sus esquemas, va rompiendo lo que llamaríamos el anhelo o el deseo que él tenía. Como todos nosotros tenemos deseos, anhelos, objetivos. Cuando esos no se dan, llámese sea una chica, un trabajo, un reconocimiento, una valoración, entonces, ¿qué sucede? Ahí comienza una frustración. Esa frustración es la que produce un enojo. Ese enojo, cuando se exacerba y crece, se denomina ira. Ante esa ira que todos podemos haber tenido en algún momento de la vida, claro, que todos hemos tenido en algún momento de la vida, viene lo siguiente. La ira la voy a expresar contra mí o contra el entorno. Contra mí es cuando me autolesiono, por ejemplo, ¿no? Y contra los demás es cuando comienzo a tomar actitudes de violencia, insultos, actitudes negativas y que pueden terminar inclusive en agresiones físicas hasta culminar con el asesinato. La gente se preguntará, bueno, pero un momentito, a mí me han roto el corazón 3 veces y yo no reaccioné de esa manera. Claro, porque no todo el mundo ante aquello que no puede obtener siente una amenaza. Por ejemplo, si alguien tiene un no de respuesta de una chica, la persona dice, bueno, otra vez será, espero volver a amar, ya me pasará. Pero ¿qué pasa con la persona que no tiene un control de la ira? Comienzan pensamientos negativos como el siguiente: no me ama, mira la deformación de la realidad, no me ama. Persona sana, no me ama, alguna otra persona me amará. Persona negativa que no tiene control de la ira y del impulso, no me ama, me desprecia. La persona ama dice, bueno, es una oportunidad para aprender a estar solo. La persona que no tiene el control dice, bueno, me trata como un perro, por su culpa quedaré solo el resto de mi vida. Como tú ves, en la persona que no tiene un control de la ira comienzan a exacerbarse pensamientos negativos que ya no corresponden a la realidad. Quiere decir que esa ira
Y la pérdida de control se va a dar porque la ira genera pensamientos negativos que te deforman realidad y ¿sabes qué hacen sentirte? Amenazado. Por eso, según he leído en Perú 21, precisamente Cristian menciona y dice, sí, yo no controlo mis impulsos. ¿Qué habrá pasado? Seguramente agarré un cuchillo por defenderme. Esa es la palabra que utiliza. La defensa es cuando uno se siente amenazado. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Acaso una persona cuando es botada de su trabajo se siente amenazada? Unos sí y otros no. Los que no se sienten amenazados tienen una gestión saludable del enojo y la ira. Los que se sienten amenazados y dicen, por culpa de que me has botado del trabajo, mi familia morirá de hambre, esa persona ya no tiene una gestión de la ira. Y entonces ahí comienza la agresión, que puede ser pasiva y activa. Es por eso que hay gente que en venganza incendia, roba centros de trabajo, claro. Termina haciendo cosas graves contra aquella persona que siente que la está agrediendo. Es interesante saber que en la mentalidad de muchas personas que han matado por pérdida de control, ellas piensan que ellos se están defendiendo, no que están atacando. ¿Cuál es el límite para llegar justamente a ese nublamiento? Porque dicen, pero yo no lo quise hacer, ocurrió de pronto, no sé cómo agarré el cuchillo, no sé cómo la asfixié. ¿Sabes cuál es la diferencia? La pausa. Quiere decir que una persona saludable que se enoja, se toma un espacio, y ese espacio comienza por la respiración. Si tú cuando estás enojado, te tomas tan solo 10 segundos para inspirar, retener y expirar lentamente, todo lo que has aprendido del control del momento de enojo o aprender a razonar adecuadamente ante una situación, esa respiración, ese oxígeno activa la parte de tu cerebro pensante, la zona racional. ¿Qué pasa si tú no te tomas la pausa? Los pensamientos negativos van agitando tu respiración. Por eso la gente que se enoja comienza a respirar así. Y esa respiración corta, ¿qué alimenta? La zona reptiliana de tu cerebro. ¿Y qué hay en la zona reptiliana? Odio, agresión, envidia, celos, lujuria, violencia. Por eso es que muchas expresiones de la ira también tienen que ver con expresiones de agresión sexual. O sea, es interesante notar que la ira es un sentimiento natural que está en el ser humano y que no tiene por qué ser negativo. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo que no va a ser negativo, Iris? Claro, no es negativo. ¿Cuándo es positiva la ira? La ira es positiva cuando tú te enojas, te das esa pausa y viene la pregunta. A ver, vamos a examinar, Juan, ¿por qué razón me he enojado? ¿Por qué me afecta tanto que mi hermano haya ganado un premio? ¿Será que mi autoestima está baja? ¿Será que tengo una envidia? Y si tengo una envidia, vamos a trabajar ese punto. Yo no quiero quedarme con esos sentimientos. La ira te permite ver fragilidades en ti que puedes curar. Ahí es positiva la ira. Y es por eso que es necesario siempre recurrir a un profesional que justamente nos haga entender eso. Exactamente, por eso es importante además también, ¿sabes qué cosa? Aprender en el lenguaje popular a utilizar términos que no exacerben las emociones. Y tú me dirás, ¿y qué términos exacerban la frustración? A ver. Siempre, nunca, jamás, inevitablemente, o sea, imposible. Porque esos términos, ¿qué hacen? Generan una percepción dramática de esa situación. Este chico dice que nadie me va a querer, nunca nadie me amará. No, este chico dice que no me van a querer. Bueno, ok, es un punto de vista. Es imposible vivir sin ti. Exactamente, ¿no? Me muero si tú no estás a mi lado. Está en nuestro lenguaje psicosocial. Si tú te das son cuenta, frases que salen casi del inconsciente. Claro, y por eso somos una sociedad llena de ira y frustración. Porque esa expresión de la palabra es solamente una expresión de una forma de sentir y por tanto de pensar. Si queremos cambiar eso, tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje es la expresión de nuestro pensamiento y el pensamiento es el que regula el sentimiento. Entonces, por eso es que los niñitos dicen, nunca voy a ver mi programa, jamás voy a jugar bien el fútbol, jamás voy a aprenderme a amarrar bien los zapatos. Y luego es un adulto que dice, jamás mi jefe reconocerá. Es una mujer que dice, nunca un hombre me valorará. No existen hombres fieles, jamás, es imposible. Son percepciones dramáticas que hacen que luego la mujer, los hombres, el tío, el sobrino, el niño, el jefe, se llenen de frustración y de ira. Y siendo ya adulto, ¿cómo podemos hacer ese cambio? ¿Cómo convertir nuestro mensaje en positivo? Perfecto. La primera clave y llave de oro gratuita para todo el mundo. La respiración pausada.
La respiración, ¿qué son? Solamente por la nariz inspiras, solo por la nariz expiras. 3 segundos mínimos de inspiración profunda. Retienes el aire durante un mínimo de 2 segundos, de tal manera que el aire empuje el diafragma y estire precisamente el músculo intercostal. 3 segundos de expiración por la nariz. Te has asegurado que el oxígeno llega a la zona pensante de su cerebro. Al llegar ahí, activa lo que te han enseñado desde niño para regular la frustración y la ira. 2, aprender a ser más pausados. El inteligente no es el tonto no es el que no tiene nada que decir, es el que dice sin pensar. Entonces tenemos que aprender a pausar. Y no podemos pausar. ¿Quedarse callado en una discusión, por ejemplo, por algún instante? A ver, quedarse callado es en muchos casos una virtud, porque significa probablemente que estás evaluando una situación. Y la persona que no sabe, como decía Confucio, ¿no? La verdadera humildad es que saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe. La segunda recomendación para el control de la ira, precisamente, es esta famosa pausa que hay que tomar y que nos permite precisamente gestionar y decir, esto que pienso y que me da rabia, realmente debo asumirlo de una manera dramática, ¿cómo debo reaccionar? Te permite. Lo tercero, es importante practicar alguna disciplina, en particular siempre recomiendo la gimnasia psicofísica o yoga, porque te permite precisamente una respiración adecuada y aprender a relajarte y aprender a distensionarte, aparte de los múltiples beneficios de salud. Cuarto, recomiendo mucho que en el entorno de las familias uno aprenda a tener un lenguaje más flexible. Hijo, tú nunca vas a llegar a la universidad de esa manera. Hijo, probablemente con esta forma de levantarse tarde es difícil que llegues a la universidad. Vamos a aprender a reemplazar el nunca por es difícil, el jamás por es poco probable, el imposible por es bastante difícil. Cuarto, hay que aprender que no todos los problemas tienen la solución que yo espero. Entonces tengo 2 posibilidades y ahí está la clave del manejo de la ira. 1, no es como yo quiero y aquí viene la respuesta de oro. Perfecto, no es como yo quiero. Quiere decir que la situación no se da como yo quiero. En esta nueva situación yo aprenderé a adaptarme y al adaptarme aprenderé a desarrollar habilidades que aún no tengo. Principio básico de la evolución de Charles Darwin, la capacidad adaptativa de las especies. Perfecto. Qué interesante ha sido esta noche conversar con usted. No, Ricardo, muchas gracias. 3 segundos que pueden cambiar nuestra vida. 3 segundos. ¿No? De respiración. De respiración. Inhalamos por la nariz. Retenemos. Y expiramos por la nariz lentamente. 3 segundos de inspiración, 2 mínimos de retención, 3 de expiración. Es la vida. Nacemos en un impulso, aprendemos de la vida y nos vamos de ella con la experiencia aprendida. Finalmente, lo más importante para cualquier persona que tenga una frustración es lo siguiente. Hay que pensar que lo más importante no es llegar al final del viaje, es el camino y el proceso para haber llegado ahí. Perfecto. Doctora Espinosa, muchísimas gracias. A usted. Buenas gracias, noches. Ricardo. Y nos despedimos justamente con este mensaje que nos ha dado la doctora Espinosa para no perder los papeles y mantener siempre la tranquilidad. Gracias, buenas noches. Volvemos mañana en Diálogo Abierto.